Sin más preámbulos, el tema que nos trae esta noche, fiscalización en seguridad y salud en el trabajo, y vamos a ver infracciones o sanciones y multas. Frente a ello, lo primero que vamos a iniciar conversando o un poco compartiendo información es sobre qué cosa es SUNAFIL. Y SUNAFIL se crea básicamente con la ley 29981, que es la ley que oficialmente crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en el año 2012. Como un tema, digamos, dándole un preámbulo de por qué se da y cómo se dan estas situaciones, ya existía, antes del año 2012, ya existía el proceso de fiscalización en materia de seguridad. Claro que en ese tiempo, antes del 2012, no teníamos una normativa en específica, ya que en el año 2011 recién es que se da la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Se da en el año 2011, en el cual nosotros empezamos a tener los primeros lineamientos, donde la ley principal en ese momento, lo que conocemos como la madre de las normativas en seguridad y salud del trabajo en adelante, solamente nos decía los lineamientos que teníamos que cumplir. Es en el año 2012 que sale el reglamento de la ley, lo que hoy en día conocemos como el Decreto Supremo 005-2012-TR. Es este reglamento de la ley quien ya nos especifica el cómo vamos a tener que ir cumpliendo con los requisitos solicitados en la ley 29783. Ya teniendo un preámbulo, ya teniendo una alineación, ya teniendo una explicación más a detalle de cómo las empresas teníamos que ir implementando la ley 29783, se hacía necesario un equipo altamente especializado en los procesos de fiscalización, inspección y promoción de este nuevo proceso normativo que se vivía acá en el país. Y es por eso que en el año 2012, ya teniendo esos lineamientos previos en la ley, se fortalece el sistema inspectivo con la creación de SUNAFIL. ¿Quién es SUNAFIL? Es la autoridad central del sistema de inspección del trabajo y es el ente del sector del sistema. Y aún así, aún sigue siendo un organismo que está adscrito directamente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Basados en los principios de la ley 29783, los cuales tienen 9 principios, el tercer principio nos menciona que debe existir un principio de cooperación. El principio de cooperación nos dice que se hace indispensable el trabajo de se podría decir tres pilares, llamémoslo así en adelante, tan importantes que para que el sistema de gestión de las organizaciones tenga éxito. ¿Quiénes son esos tres pilares que hoy en día tienen que entrar en cooperación? El primero es el empleador, que es el obligado en implementar las medidas de seguridad, implementar los estándares e implementar todas las condiciones de ambientes seguros y saludables en las organizaciones. Eso es como obligación de parte del empleador. Quien le sigue es el trabajador y sus representantes, entendiendo en esos casos que es el trabajador quien debe de cumplir todos los estándares, las medidas de prevención y verse afectado por los beneficios del buen trabajo en seguridad y salud que tenga la organización. En esa parte nosotros hablamos que dos de los pilares van a estar en constante comunicación, pero la ley dentro de sus principios nos dice que es necesario la participación y cooperación de un tercer organismo o tercer pilar, que en este caso es el Estado. El Estado, que a través de hoy en día que conocemos a SUNAFIL como el ente rector de estos procesos de fiscalización en seguridad y salud en el trabajo, pues se hace indispensable para que nosotros dentro de las empresas podamos lograr el éxito del sistema de gestión. Frente a ello, nosotros tenemos una percepción a veces de SUNAFIL que cuando escuchamos SUNAFIL se nos empieza a dar el tema digamos, de la preocupación porque llegó SUNAFIL y de repente vamos a tener una sanción de por medio o algo por el estilo. Lo cual no es así, porque SUNAFIL tiene diferentes funciones. Entre esas funciones hay tres responsabilidades principales. La primera es la actividad o la responsabilidad de promover. ¿Qué es lo que promueve? Promueve que se dé el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral. Cuando hablamos de temas sociolaborales, hablamos de procesos de contratación que puedan existir entre los trabajadores y sus empleadores. Normalmente estos procesos se llevan en las organizaciones a través del área de recursos humanos. Y también el ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, cuando este proceso de responsabilidad dice promover, significa que hoy en día
y más aún en esta fecha que se vienen generando nuevas organizaciones, se vienen creando nuevas empresas, se hace necesario una entidad que pueda orientar a las empresas, a los empleadores, a los empresarios nuevos, de que existen normativas en el proceso de formalización laboral. Normativas sociolaborales y normativas de seguridad y salud de trabajo. Eso como primera responsabilidad. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? Yo estoy más que seguro que muchos de ustedes, y aquellos que se vienen conectando en este momento, deben haber visto que hay organizaciones que tienen el sticker pegado en la parte externa de sus establecimientos que dice empresa orientada, ¿no? Donde Sunafil ya realizó procesos justamente de promoción del cumplimiento normativo y que, bueno, ya tienen ese primer sello de empresa orientada. Luego de que Sunafil realiza el proceso de promoción, viene su segunda responsabilidad, que es el proceso de supervisar. Ya orientamos, ya se dio a conocer que existen los temas normativos, ya se dio a conocer que existe una obligación de parte del empleador y los trabajadores. Ahora nos corresponde supervisar que ellos se esté cumpliendo dentro de las organizaciones. Y la segunda fase es justamente ella, ¿no? Supervisar. Y si en el proceso de la supervisión se encontrara y se notara algún incumplimiento normativo y que se evidencia el incumplimiento de los requisitos legales a esa organización en materia sociolaboral y de seguridad y salud del trabajo, se procede justamente a lo que se conoce como fiscalización, donde ya se le atribuye a ese incumplimiento una infracción y como consecuencia la multa. La mayoría de veces, repito, solamente escuchamos de Sunafil en la tercera responsabilidad, ¿no? Cuando tiene que ver el proceso de fiscalización. Muchas empresas dejan pasar, porque todas han pasado en algún momento procesos de promoción, pero algunas dejan pasar ese proceso de promoción. La parte de supervisión piensa que es una visita, una visita que de repente no les va a sumar como organización. Y ya cuando llega el proceso de fiscalización, recién le tomamos el interés y la preocupación necesaria. Es en este proceso en realidad el más común que se da en todas las organizaciones, el que más presión genera, pero sin embargo también es el que más mejoras le permite al sistema de gestión de las organizaciones. Dentro de la experiencia que yo les puedo compartir, he podido ver muchas organizaciones, muchos representantes de empresas que suelen apoyarse en los procesos de fiscalización para poder mejorar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Valga decir, ya sea por las observaciones que el ente fiscalizador les proponga, ya sea por las observaciones en materia operacional, o ya sea a veces por los procesos técnicos que también comparte los inspectores de Sunafil con los representantes de empresa. Porque en realidad son parte de las funciones que tiene Sunafil. Cuando nos hagamos la pregunta, ¿quién es el inspector de trabajo? Y veremos de repente aquellas personas que tienen ese chaleco rojo, que en la parte de atrás dice Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Pero en realidad, ¿quién es ese inspector de trabajo? Son aquellos servidores públicos, es una entidad pública, que están investidos con la autoridad para poder hacer cumplir la función inspectiva y básicamente que representa el Poder Ejecutivo y a través del Ministerio de Trabajo. Si bien es cierto, también se menciona a los gobiernos regionales, porque en lugares donde no exista presencia de la entidad directa Sunafil, entendamos de repente no tenemos una sede, no tenemos inspectores directos Sunafil, quienes van a cumplir esa obligación de supervisar, promover y fiscalizar van a ser los gobiernos regionales. Por ahí algunos se preguntará, y yo he escuchado por ahí que en el caso del Estado, no Sunafil no lo fiscaliza. Y no es porque no quiera fiscalizarlo, sino porque no es parte de su competencia. Dentro de las competencias de Sunafil está el proceso de fiscalización de las empresas privadas. Y para el caso de las empresas públicas está la institución o el órgano de inspección que se llama Servir. Servir es el ente fiscalizador para las instituciones públicas o las instituciones del Estado. ¿Qué diferencias habría en los procesos inspectivos? En realidad, cambiaría solamente la parte de quién es el superintendente o quién es el encargado de la organización en el momento, porque todos los procesos en adelante se rigen a través de esta misma normativa que tiene que ver con los procesos de fiscalización laboral. Entonces, ¿qué funciones cumplen, sean los inspectores de Servir o sean los inspectores de Sunafil?
pues están enfocados en la ley 28806, que es la Ley General de Inspección de Trabajo, en el cual en el artículo 3 menciona cuáles son sus tres principales funciones. Uno, vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad social. Sociolaborales, como les había dicho, que es el vínculo contractual que puede existir entre empleador y trabajador y todo lo que esté emergiendo a través de ese vínculo. Y anteriormente, antes de la ley 29.183, lo conocíamos solamente como seguridad social o todo lo que tenía que ver con la seguridad. Hoy en día, a través de la ley 29.183 del año 2011, ya hablamos de seguridad y salud en el trabajo. William por ahí nos hace una pregunta. ¿Ellos pueden inspeccionar el comité de CCT? Perfecto. Ellos pueden y están en obligación de hacer supervisión. No es inspección, sino supervisión a los comités. Por eso que les hablaba justamente hace un momento sobre el principio de cooperación. La cooperación se da triangulada, se da entre empleador, SUNAFIL, entendiendo que es el Estado, empleador, el Estado, se da entre el Estado, el empleador, se da entre el empleador y los trabajadores, que es lo más común que solemos ver en las empresas, entre los trabajadores y el empleador. Y cuando hablamos de trabajadores nos referimos también a sus representantes. En este caso, según la pregunta de William, nos referimos también al comité para empresas de 20 trabajadores a más o nos referimos al supervisor para empresas de menos de 20 trabajadores. Y se da también entre trabajadores y sus representantes y el Estado. Comentable, por ejemplo, en el caso de organizaciones muy conocidas acá a nivel nacional, de marcas de bastante realce, la mayoría de veces se da bastante proceso de supervisión de parte del ente SUNAFIL a los comités de algunas organizaciones. La mayoría de veces, no todos los comités van a veces de la mano con el empleador, así que el empleador tiene que estar a veces solicitando justamente procesos de cumplimiento también para el comité. Entonces sí, se triangula todo ese proceso. Segunda función es orientar y asesorar técnicamente en materias sociolaborales. En otras palabras, son ellos en esta labor de promoción que tienen que orientar sobre todos los cumplimientos y cómo los podrían ir implementando, especialmente para las empresas que desconozcan los cumplimientos normativos que deben de implementar en sus empresas. Y la tercera es exigir las responsabilidades administrativas que procedan. Y entre ellos estaremos hablando pues, de las infracciones y por consecuencia también la ejecución de multas, ¿no? Primera pregunta como para que vayamos interactuando a través del chat. ¿Cómo creen ustedes que se deben identificar los inspectores de trabajo? ¿Cómo creen ustedes que se deben identificar los inspectores de trabajo? ¿Qué dicen? Los leo a través del chat. Bien, Fred nos dice a través de un carnet. ¿Qué dicen los demás? Aprovechemos que somos un grupo bien interesante como para poder hacer una formación especializada. Así que todas las preguntas, consultas que tengan durante el momento, adelante a través del chat porque voy a poder contestarlas. No va a haber impedimento de que pueda estar contestándolas. Bien, buena Anthony. Efectivamente, hace un momento lo mencioné que una de las formas que podemos identificarlos es porque tienen un chaleco que dice en la parte de atrás Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Esa era una. Otro por ahí me dirá el casco, sí, pues porque el casco también tiene la serigrafía que dice SUNAFIL en la parte frontal. Pero uno de los documentos más importantes es justamente la credencial, ¿sí? Por ahí le llaman fotocheck, le llaman carnet. Bueno, es lo mismo, credencial, que debe tener información mínima, como el código de la credencial, los nombres y apellidos, el cargo, si es inspector principal o auxiliar, número de DNI, la firma del inspector, facultades, la fecha de expedición de credencial, la vigencia del credencial y por último la firma del superintendente que esté a cargo en ese momento. Ahora, pregunta importantísima. Una vez que el inspector de SUNAFIL llegue, vamos a llamarlo en adelante inspector de trabajo, llega a nuestras instalaciones, ¿nos bastará y será suficiente con la recepción de la credencial para que nosotros dejemos ingresar a esa persona a realizar procesos de supervisión dentro de las organizaciones? ¿O deberemos hacer alguna opción más? ¿Qué dicen?
o ya de por sí con la credencial estoy seguro de que sí es un inspector y adelante a que haga sus procesos dentro de la empresa. ¿Qué dicen ustedes? Efectivamente, Anthony. La parte de obligación por parte de las empresas es que nosotros no nos conformemos con esta información y por el contrario hagamos una verificación a través de este link. Acá les estoy dejando en la presentación el link que los va a llevar a al aplicativo de identificación virtual de los inspectores. Acá ustedes van a colocar su DNI y automáticamente les va a salir la información si es parte del equipo inspector habilitado o de repente es un proceso de falsificación porque no pertenece a la lista. Por ahí mencionaban con el SCTR. Entendamos que por temas legales obligatorios en Perú, todos los inspectores de SUNAFIL están obligados a estar coberturados por el seguro de salud y pensión o el SCTR salud y pensión. Así que poner un impedimento de decir, ¿sabe qué, señor? Si usted no tiene su SCTR impreso, no puede ingresar, estarías incumpliendo o estarías sometiéndote a un proceso de impedimento a la labor inspectiva. Nuevamente, puede que sea parte de los procedimientos internos de la organización, pero hay una normativa de por medio que ya obliga a que todo inspector esté coberturado por estos seguros. Por consecuencia, no debería ser impedimento el que no lo tenga impreso para que puedan ingresar a las instalaciones. Y eso se complementa justamente con las facultades que tienen los inspectores. Entre las facultades que tienen los inspectores, vamos a ir viendo una por una. La primera facultad que tienen es que ellos pueden ingresar sin previo aviso, entrar a cualquier hora del día o de la noche, a cualquiera de las instalaciones o centros de trabajo, establecimientos donde el sujeto de inspección pueda permanecer, ¿no? El inspector también puede permanecer dentro de las instalaciones en un momento en un proceso de supervisión. Ahora, ¿cuál es la única condicional en la cual el inspector de trabajo no puede ingresar libremente a las instalaciones de empresa? Si es que alguna de las instalaciones de empresa también tuvieran la capacidad de vivienda de algún trabajador, de algún miembro de la empresa o algo por el estilo, ¿no? Imagino que de repente puede ser la casa del gerente o algo así. Si es que fuese ese el caso, ellos, los inspectores en ese caso sí no podrán ingresar sin previo aviso, ahí tendrán que tener un permiso especial con una notificación o un permiso que les permita justamente hacer allanamiento interno de empresa. De no tenerlo, no podrán hacer esa función. Sin embargo, si la dirección sí corresponde a netamente dirección oficial de la organización, allí ellos sí podrán tener esa facultad de ingresar libremente, sea de días o de noche. Eso como primera facultad. La mayoría de veces solemos tener un pequeño desliz o podemos tener a veces un pequeño confrontamiento con inspectores porque desconocemos justamente las facultades que ellos tienen. Otra de las facultades es la facultad del acompañamiento. Ellos pueden hacerse acompañar de las visitas de inspección por cualquier trabajador o por cualquiera de sus representantes. Si de repente ellos están haciendo ya un proceso de supervisión, si ellos deciden que algún trabajador que encuentren en el mismo proceso los acompañe, podrán hacerse acompañar por cualquier trabajador. O si de repente algún trabajador realizó la denuncia, ellos podrán solicitar que el personal que denunció también los acompañe en los procesos inspectivos. Y cuando hablamos de sus representantes, es porque también pueden invitar a los miembros del comité o al supervisor del CCT que los acompañen en los procesos de fiscalización o supervisión. Y por consecuencia también de peritos técnicos o aquellos designados oficialmente, que esto se sustenta más en una facultad más adelante. La siguiente facultad es el de apoyo de la policía. Ellos podrán tener el apoyo de la policía y se les será concedido de forma inmediata sin necesidad de que tengan un requerimiento previo, porque esto va a ser bajo la responsabilidad del mismo inspector. Ante ello, se sustenta bajo el Decreto Supremo 002-2007, donde también del Ministerio de Trabajo, donde se complementan las medidas para el fortalecimiento del sistema de inspección laboral a nivel nacional. ¿Se complementa de qué forma? Justamente para que la policía pueda acompañarlos o apoyarlos en un proceso de fiscalización.
Entendamos que de repente el fiscalizador va a llegar a una organización donde sabe que están haciendo explotación. Y tanto así que de repente ya por ahí con el proceso de alguna denuncia se ha enterado que el personal que están explotando los tienen encerrados en contenedores en el último piso de la organización. Entonces, sabiendo que es un caso muy delicado y que si va solo puede que el empleador se niegue al acceso, ellos pueden solicitar compañía de la policía para poder hacer el allanamiento de la institución, o en este caso la organización de trabajo. Otra de las facultades es el de realizar interrogatorios. Ellos pueden requerir cualquier información y puede ser solo o ante testigos. Pueden hacer justamente ese proceso de interrogación. eh, Tienen la facultad justamente, si es que ellos perciben de repente de que el trabajador que están interrogando siente alguna presión por parte del empleador, algún líder o algún trabajador que esté presente, ellos podrán solicitar interrogar directamente a una persona. Si ellos consideran también, podrán solicitar que pueda haber muchos más acompañantes dentro del proceso interrogativo. Otra de las facultades es que ellos pueden exigir la identificación de las personas cuando ellos estén haciendo sus procesos de trabajo. Ellos pueden exigir la identificación o la razón de la presencia de las personas que se encuentren dentro del centro de trabajo inspeccionado. Un ejemplo, por ejemplo, si está ingresando el inspector de trabajo y encuentra trabajadores que sospecha que no son parte de la organización y de repente son proveedores. Entonces, él podrá solicitar que se identifiquen a qué empresa pertenecen, cuáles son las condiciones de trabajo por el cual se encuentran dentro de ese establecimiento y también pedirle su identificación DNI u otros similares. Si se llegara a negar esa persona a identificarse ante el inspector de trabajo, eso se considera una obstrucción al proceso inspectivo. Entonces, y es más, se considera como una infracción muy grave y lo vamos a ver más adelante. Es importantísimo que quien esté acompañando al inspector a hacer la visita dentro de la organización también esté haciendo la verificación de que todos los trabajadores tengan conocimiento de que tienen que identificarse en caso el inspector lo solicite. Otra de las facultades es revisar la documentación. Por ahí a veces algunos tienen la duda, la curiosidad y viene, ¿no? Eso a nuestra mente de ¿qué se diferencia un proceso de fiscalización con un proceso de auditoría? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Aquí lo podemos encontrar. Porque el inspector puede examinar en el centro de trabajo la documentación y al mismo tiempo puede obtener copias y extracto de los documentos, lo que diferencia al proceso de auditoría porque los auditores no nos podemos quedar con ningún tipo de información de parte de la empresa. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre la auditoría que normalmente te la menciona y el proceso de fiscalización lo anexa al expediente? En otras palabras, esa documentación o esas copias que obtiene el inspector son anexados a un expediente que se hace justamente como parte del historial de cada empresa. Forma parte del expediente administrativo, así como pueden requerir también presentación de cualquier documentación en cualquier momento. Otra de las facultades, el apoyo de peritos, donde aquí buscan practicar cualquier tipo de investigación que les sea dada dentro de sus funciones. Y dentro de ello, como parte de las pruebas o exámenes, ellos pueden solicitar apoyo de peritos, de técnicos especializados que estén vinculados en la materia de inspección. Entendamos que los inspectores de trabajo no son expertos o especialistas en todos los sectores o actividades que las empresas desarrollan. Y la mayoría de veces, imaginando de repente un proceso como lo dice acá, minería, hidrocarburos, energía, nuclear, que no, de repente es mucho menos probable que un inspector pueda tener capacidades técnicas de conocimiento de los procesos, entonces puede apoyarse en profesionales especializados en esa materia y ellos dedicarse específicamente a los procesos netamente que se orienten a las infracciones y que se orienten directamente a las multas si es que estuvieran vinculados en parte de la investigación del accidente.
Y otra de las facultades es la colaboración con la inspección de trabajo por parte del sector público. El sector público y cuantas personas ejerzan la función pública están obligados a prestar colaboración a la inspección de trabajo cuando ésta les sea solicitada. Imaginando, por ejemplo, el caso de que el inspector sospeche de que la información que le ha brindado el empleador ha sido manipulada o ha sido falsificada. ¿Qué tipo de información? Normalmente te van a solicitar, por ejemplo, si es una inspección sociolaboral, la dotación del trabajo, los TR registros. Entonces, eso lo van a validar. Los TR registros es una información que se vincula con SUNAT. Si por ahí haya sido manipulado y hay una sospecha de manipulación, el inspector podrá solicitarlo directamente a la SUNAT y la SUNAT tendrá la obligación de poder brindárselo. Lo mismo sucede si, por ejemplo, en una inspección sociolaboral no se está haciendo el pago de seguro de salud, que por obligación sabemos acá en Perú que corresponde a todas las organizaciones. Si no se estuviera haciendo y se manipula la información para engañar al inspector, el inspector también podrá solicitar esa información directamente de salud. De la misma forma, para RENIEC, de repente para saber si hay menores de edad dentro de las empresas, y entre otras instituciones del sector público que podrían prestar apoyo al sistema inspectivo. ¿Cuáles son los documentos que comúnmente emite SUNAFIL? El primer documento con el cual oficializa o se oficializa un proceso de inspección es netamente el acta de inspección. Por eso tiene el nombre de acta, ¿no? Es el documento donde formalizas que se está empezando un proceso inspectivo. Luego de que se genere esta acta, y esa es la funcionalidad documentaria en un periodo, digamos así, con normalidad. Porque hoy en día, basados en el proceso que estamos de cuarentena, el proceso de trabajo remoto en su mayoría, todos estos procesos de fiscalización se están validando también de forma electrónica vía correo electrónico. Después de estar llegando de repente el acta de inspección de forma digital, el requerimiento de información vía correo electrónico. Entonces, les va a llegar un correo donde de repente la parte final diga quién es el inspector principal o el inspector auxiliar y qué lista de documentos les está solicitando. Se está dando ahorita, repito, de forma remota, en algunos casos, porque no en todos, pero en un proceso normal, este es el esquema, ¿no? Se genera el acta de inspección, se genera el requerimiento de información, una lista normalmente ya específica, o de repente según el proceso, si es un proceso operativo para que las empresas actualicen sus IPRCs en materia de protección de las mujeres embarazadas, pues el requerimiento de información estará basado justamente en la adecuación de protección de las mujeres embarazadas en el IPER, en los procedimientos instructivos y otros similares. Luego de que se genere el requerimiento de información, si es que por ahí no se validó alguna información porque la empresa no lo tenía en ese momento o porque no pudo sustentar adecuadamente el empleador el cumplimiento, el inspector le generará una siguiente necesidad documentaria que se conoce como requerimiento de comparecencia, que en los casos normales es una visita a presencia directa en las instalaciones de SUNAFIL, donde podrá brindar justamente la sustentación de la información que no había sido anteriormente validada. De aún así, después del requerimiento de comparecencia, todavía quedar algunas dudas o consultas que no se hayan podido evidenciar cumplimiento, se generará por consecuencia un acta, que se conoce como acta de infracción, donde también es un documento que oficializa que existen infracciones, menciona cuáles son las infracciones y luego por consecuencia se emite lo que se conoce como resolución de multa, donde ya se especifica que en función de la infracción cuál es la multa que le corresponde. Para ser más específicos, el acta de inspección es un documento emitido tras la actividad inspectiva a través del cual se inicia y se documenta un proceso sancionador. No todos terminan en sanción o terminan en infracción, sin embargo, este es el documento que lo inicia. Ya sea por incumplimiento de leyes sociolaborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo. El siguiente es el requerimiento de información, donde básicamente es el documento donde
en función de una inspección que haya sido elaborada porque tiene una lista específica documentaria, un tema en específico que se quiera fiscalizar una empresa, o de repente por alguna denuncia que esté vinculada, ya va a estar preparado justamente el requerimiento de información. Si hablamos, por ejemplo, de eventos de orientación, entonces los procesos de orientación también ya tienen el requerimiento elaborado. Si es que no se llegara a sustentar, es que se genera pues el requerimiento de comparecencia, donde se solicita la presentación del sujeto inspeccionado a las instalaciones de SUNAFIL para que pueda llevar la documentación y efectuar aclaraciones según les sean solicitadas. El acta de infracción ya es el documento emitido en aquellas situaciones en las que se constatan y ya en hechos constitutivos de alguna infracción prevista por tema laboral o por temas de seguridad y salud en el trabajo. La última se da como consecuencia del acta de infracción y es el documento mediante el cual ya se le impone cuál es la sanción al empleador por haber cometido una infracción laboral o de seguridad y salud en el trabajo. Las que vamos a revisar hoy día, en esta tarde y a detalle, son las de seguridad y salud en el trabajo. Bien, hasta aquí es necesario que les haga la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta acá? No se olviden que la comunicación es constante y libremente también a través del chat. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Perfecto. Va a haber momentos en que les vaya a preguntar cómo vamos, porque es el momento en que vamos a ir avanzando algo más estructurado y voy a requerir un poco más de atención para que no se nos escape algún punto de por medio. ¿Cómo enfrentar una inspección laboral? Les voy a dar algunos tips, ¿sí? Más que tips, consideraciones en las inspecciones laborales que no deberían incumplir, valga decirlo. Por ejemplo, la primera es que ustedes deben permitir el ingreso al inspector en un tiempo que no exceda los 10 minutos desde que éste informa que ya llegó a las instalaciones o que desde que menciona que ya tiene presencia a las instalaciones. Porque luego de pasado estos 10 minutos, luego que se vence el plazo de los 10 minutos, el inspector podría retirarse e imponer una multa por obstrucción a la labor inspectiva. Y esta multa no va a ser reducida. Esta infracción equivale a una infracción muy grave por no haberlo atendido dentro de los 10 minutos y las muy graves se multiplica pues por la cantidad de trabajadores afectados según la empresa. Si tu empresa es de 1000 trabajadores, pues esos 1000 se multiplicará por el factor de multa y saldrá cuánto es la multa por no haber dejado ingresar al inspector. Más adelante les voy a entregar dos documentos para que ustedes lo puedan tener. El documento de infracciones, para que tengan la lista de infracciones, y el documento de multas ya actualizado hasta este año. Lo siguiente, y muy importante, es que si adicional, si no se deja ingresar al inspector dentro de los 10 minutos y ese proceso de visita del inspector se había dado por una inspección generada por denuncia, algún trabajador denunció y no se dejó ingresar, se presumirá por parte del inspector que todos los hechos denunciados son verdaderos. Por consecuencia, te podrá llegar la multa por obstrucción a la labor inspectiva de no ingreso al inspector y también las multas correspondientes por incumplimientos según lo que menciona la denuncia que se había efectuado hacia el empleador. Por eso es importantísimo que sea el momento, cualquier momento, cualquier día, cualquier fecha y cualquiera sean las circunstancias, se deba atender a los inspectores de trabajo. Ahora, la parte clave es que mientras el inspector de trabajo ingresa, se puede hacer la verificación de la autenticación de la información de la credencial a través de la plataforma o a través de las bases de datos del Ministerio de Trabajo para saber si es inspector o no es inspector. Porque frente a ello, comentarles, fue más o menos hace 4 años atrás, ¿sí? 4 años atrás, 3 años atrás, en el distrito de La Victoria sucedió esto. Hubo un antecedente en el cual habían 2 o 3 personas que tenían sus chalecos rojos,
que decían Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral e inclusive tenían unas credenciales falsificadas. Y en el sector de La Victoria, las empresas, más o menos para que se den una orientación, porque pasó por toda la parte de Javier Prado y hay una calle que Javier Prado y Arriola, todas esas cuadras de Javier Prado y Arriola fueron afectados por estos falsificadores y estafadores haciéndose pasar por Sunafin. Y el gran error que cometían las empresas justamente y que se veían afectadas por este proceso de falsificación es porque no verificaban en la base de datos que de verdad fuera un inspector de trabajo. ¿Y en qué básicamente los estafaban? Porque les hacían creer que las empresas estaban en incumplimientos en temas laborales y les hacían creer que incumplían en temas de seguridad y salud y que iban a proceder a ponerles una multa, que las multas equivaldrían más a 30.000 soles y al final el empleador o los encargados de locales no querían hacerse afectados por esas multas y terminaban pagándole al inspector, ¿no? Al final se descubrió, salió en las noticias y todo que había habido pues un proceso de falsificación y estafa hacia las empresas que estaban en esta zona, ¿no? Entonces, bastante cuidado. ¿Cómo deberíamos actuar? Y en este proceso es importantísimo que ustedes como encargados, líderes o responsables de sistemas de gestión, especialmente de seguridad y salud, puedan formar adecuadamente a sus personales que son la primera cara a las personas externas. Hablamos, por ejemplo, de los agentes de seguridad, según sea el caso, o hablamos de repente de la recepcionista o aquellos que son la primera cara justamente para las personas externas, porque son ellos los que deben saber qué hacer en el momento que se presente un inspector de trabajo. Inmediatamente dirá pues a quién comunicarse, a qué base de datos ingresar, deben saber absolutamente todo, porque si de repente están en un mal momento, tienen otras urgencias y dejan al inspector de trabajo más de 10 minutos en la parte exterior y no los atendieron, el inspector nuevamente se retira y te llegará posteriormente la multa correspondiente. Así que ellos son los que deben estar más formados para poder atender a estas personas externas. ¿En qué nos podemos apoyar? La resolución ministerial 118-2013, donde justamente se da la directiva sobre el ingreso del inspector. Otro de los tips es que hay que colaborar con el inspector de trabajo y hay que atenderlo debidamente según sea necesario y según lo solicite también el inspector. Ahora, en este punto hay que tener bastante consideración. Yo lo he sabido ver en algunos empleadores, yo me dedico a la consultoría, así que lo he sabido ver en muchos casos, donde a veces el empleador, no sé, de repente llega el inspector, llega más o menos cerca al mediodía, y el empleador o uno de sus representantes decide pues invitarlo a almorzar al inspector porque ya es hora del almuerzo y de repente lo promueve para invitarlo al mejor restaurante de la zona, pagándole un almuerzo que es muy caro, etc, etc, etc. Bastante cuidado, porque en primera el inspector de trabajo, ahí sí bastante cuidado aquellos que también manejan ITSE o lo que conocemos como ex defensa civil, porque ahí en algunos casos, ahí sí te puede funcionar y te lo van a aceptar. Pero acá en las inspecciones laborales o de seguridad y salud del trabajo va a ser complicadísimo. El inspector lo más probable es que no te lo vaya a aceptar y por consecuencia lo pueda considerar como un proceso de soborno. Así que tengan bastante cuidado. Yo he sabido ver esto en muchas organizaciones que tratan de apaciguar a la función del inspector, de repente tratándolo de promoverlo de tal forma, ¿no? Entonces, tengamos cuidado que eso se puede considerar como un proceso de soborno. El empleador o su representante siempre deberá acreditar su identidad y el de las personas que se encuentran en el centro de trabajo. Siguiente. Declarar sobre los hechos que son objeto de inspección y proveer información y documentación que sea necesaria. Frente a este punto, a veces solemos dejar a cargo de los procesos a personas que son a veces muy imperativas, muy proactivas, y acá hay que tener cierto control. Si el inspector de repente solicita el procedimiento de inspección, vamos a poner el caso, no es necesario que le estés brindando. Si te pidió el procedimiento, bríndale el procedimiento. No le saques inmediatamente
el IPER, el mapa de riesgo, el plan, los programas y toda la documentación que tú creas que te va a pedir cuando no te la esté pidiendo. Porque podrías complicar tu proceso inspectivo debido a la información adicional que puede que tenga algunos inconvenientes o todavía no esté preparado por un proceso de fiscalización. Entonces, ahí tengamos bastante cuidado a quien tenemos también a cargo de, frente a los procesos de fiscalización o de inspección de trabajo. Siempre declaremos los hechos que son solamente el objeto de inspección según sean solicitados por el inspector de trabajo. Siguiente, no dejar al inspector de trabajo con la intención de retrasar su trabajo. De repente poniéndonos en la situación, ¿sabes qué? Le dices al inspector, espéreme acá 5 minutos y pasan 15, pasan 20, pasan 30 minutos. Definitivamente no va a esperar tanto el inspector porque apenas denote que está perdiendo, vale decirlo de esa forma, el tiempo en un proceso de espera, lo va a considerar justamente como una obstrucción a la labor inspectiva y eso es una infracción muy grave. Entonces tengamos siempre el acompañamiento de debido tiempo a los inspectores. No perturbar, retrasar o impedir el ejercicio de las funciones del inspector. Porque en este caso, a esta persona que puede hacer ese proceso de perturbación puede ser denunciado por comisión del delito contra la administración pública. Ya estaríamos hablando de dos faltas en las cuales se podrían estar cometiendo. Uno, las multas por obstrucción a la labor inspectiva y la siguiente por comisión de delito contra la administración pública. Y por último, que es parte también del proceso de atención adecuado, es recomendable que la empresa cuente con un ambiente en el cual se lo pueda atender adecuadamente al inspector de trabajo, en la cual no se pueda perturbar las actividades de la empresa, ni mucho menos pues obstruir la labor del inspector. Se generable pues un ambiente, ya sea una salita, un escritorio, un lugar donde pueda tomar sus apuntes, entre otros que correspondan al inspector, con bastante delicadeza, ¿no? ¿Cuál es la documentación que normalmente es requerida en los procesos de inspección? Y hablamos básicamente de seguridad y salud en el trabajo. Si hablamos, por ejemplo, de empresas hasta 19 trabajadores, estaremos hablando de todos los procesos de elección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Hablaremos de las capacitaciones al año, de las juntadas recomendaciones al contrato, de la política de seguridad y salud en el trabajo, del mapa de riesgos, de los exámenes médicos ocupacionales, de los registros obligatorios. Cuando es una empresa de 19 trabajadores, lo más probable es que sea o microempresa o pequeña empresa, para lo cual nosotros contamos acá en Perú con los formatos simplificados que están en la resolución ministerial 085-2013-TR, ¿no? Formatos simplificados para MIPES. El IPER, ¿sí? La identificación de peligros y evaluación de riesgos, la notificación de los accidentes e incidentes al Ministerio de Trabajo, cuando hablamos de los accidentes mortales o incidentes peligrosos, del programa anual y todos los programas del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, del plan anual de capacitación, del Servicio de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores, los registros de auditorías y del médico ocupacional. Por ahí alguno se preguntará, pero yo he escuchado que médico es para 500 trabajadores a más. Sí, así es. Sin embargo, eso no quita de que cualquier empresa, así sea desde un trabajador, tenga la obligación de tener un seguimiento de la salud ocupacional. Que ya podrás negociarlo de repente con la empresa que te hace los exámenes médicos, que es lo más común. Lo más común es negocian con las empresas que hacen los exámenes médicos y con ellos nada más hacen el seguimiento de la salud, ¿no? Te sale casi igual que el costo del examen médico. Pero es una obligación de que exista presencia de un médico ocupacional que valide justamente los planes y el servicio de vigilancia en la salud. Y la lectura hoy en día de los exámenes médicos ocupacionales. Y para el caso de empresas de 20 trabajadores a más, hablamos de, y aquí se corresponde, todas las empresas que tengan de 20 trabajadores a más están obligados a tener reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, están obligados a tener todos los procesos
de elecciones, actas, etc. del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí sí hablamos de los 8 registros obligatorios que están en la Resolución Ministerial 050-2013-TR, de las capacitaciones al año, de las recomendaciones al contrato, de la política, del mapa de riesgos, de los exámenes médicos ocupacionales, del IPER, el programa anual, el plan anual, el servicio de vigilancia, las auditorías y el médico, ¿no? Y si la empresa tiene más de 500 trabajadores, pues tendrá que evidenciar la presencia del médico ocupacional todos los días de la semana, según lo que pide la norma. Ahora, también nos podemos acoger hoy en día, si bien es cierto, al decreto legislativo 1499 para el tema de los exámenes médicos y de las auditorías, ¿no? Porque ahí menciona que las auditorías, repito, decreto legislativo 1499, nos dice que las auditorías podrán ser ampliadas para tener el informe incluso hasta 3 meses después de que termine la emergencia sanitaria. Y también te dice que los exámenes médicos, si es que no es posible, se podrán hacer hasta después de que termine la emergencia sanitaria. Y la emergencia sanitaria ha sido proyectada todavía hasta el mes de diciembre. No he escuchado a la fecha de que haya procesos de ampliación, pero sin embargo es lo más probable. Lo más probable es que vayan a ampliar todavía la emergencia sanitaria. Ok, hasta aquí es importantísimo nuevamente. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Y cómo vamos? Vamos a pasar acá a ver todos los procesos de infracciones. Vamos a ver las infracciones leves, las infracciones graves y las infracciones muy graves. Así que hasta aquí necesito saber si es que hay alguna pregunta o consulta de todo lo que anteriormente acabamos de ver. Buena, John, se me pasó. Efectivamente, también son exigibles los monitoreos ocupacionales. Bueno, con respecto a los monitoreos ocupacionales, les lanzo un tips, ¿ya? No es parte de fiscalización, pero les lanzo ahí como para que puedan evidenciar. La norma menciona que estás obligado a hacer todos los monitoreos. Monitoreos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos y todos los que la norma menciona. Sin embargo, si de repente tú haces una medición de sonometría y dosimetría a tu actividad y los parámetros están bajo los 85 decibeles, no tiene sentido que hagas un siguiente monitoreo el próximo año. En primera, la norma no te dice la frecuencia de realización de monitoreos, pero si tú ya tienes un antecedente de que tus monitoreos están dentro de los parámetros y tu actividad durante todo el proceso no ha cambiado, la cantidad de trabajadores no ha cambiado, no hay ningún elemento que haya podido afectar el nivel de ruido, no tiene sentido que también hagas nuevamente monitoreo de ruido. Sí, se los digo porque he podido ver también muchas organizaciones que a pesar que ni siquiera trabajan con ruido, depende también quién a veces los asesora, ¿no? Y terminan haciendo todos los monitoreos todos los años. Y al final, pues la empresa no genera rentabilidad porque el dinero se está yendo en otros temas que de repente no son pertinentes, ¿no? Lo que sí, si es que algún monitoreo sale fuera del parámetro, ahora hoy en día sabemos que hay una obligación de actualización del IPRC y hacer todos los seguimientos correspondientes. Ahora que vamos a ver las infracciones, van a darse cuenta qué tanto nos puede afectar no tener en consideración los monitoreos ocupacionales. Buena pregunta, John. William, toda esa documentación piden en una inspección. No toda esa documentación. Por eso les mencionaba principales documentos. Lo voy a poner acá. Documentación requerida en las inspecciones y esto es lo más común que te pueden solicitar. Porque va a depender del tipo de inspección. Puedes tener, como les mencioné, inspecciones que hayan sido por ¿cómo se llaman esto? Tiene que ver con proceso de jornada. Se los mencioné en su momento, se me acaba de ir la palabrita nada más. Por operativo, ¿ya? Imaginemos que se genera un operativo, para que tengan una idea, en el mes de septiembre del año 2019, estamos hablando del año pasado nada más, septiembre de 2019, se generó un operativo en el distrito de Surquillo y en el distrito de Miraflores, en Lima, para promover que se cumpliera la adecuación de los IPRC para protección de las mujeres embarazadas. Todas las empresas, en su mayoría restaurantes, les comento porque yo asesoré en este caso como 5 empresas, todas en una semana porque a todas les pidieron lo mismo, la adecuación justamente del IPER. Quiere decir que dentro de ese proceso inspectivo estaba enfocado justamente el cumplimiento del IPER, cumplimiento del mapa de riesgos
y por ahí al cumplimiento de las capacitaciones. Pero la orientación específica era que consideraran las protecciones de seguridad de mujeres embarazadas en el hiper. Entonces, va a depender. Les acabo de poner la lista anterior porque en eso normalmente va a estar enfocado una inspección, pero puede que en algunos casos o te pidan uno, o te pidan dos, o te pidan cuatro, o te pidan cinco de la lista anterior. Como puede haber casos tan específicos que se puedan dar por denuncia que te van a pedir documentación que inclusive no tienes a la mano, entendiendo que nosotros estamos obligados a archivar o a decir, conservar la información del último año para un proceso inspectivo. Pero ¿qué pasa si de repente fue por un accidente o fue por una denuncia? El inspector te va a pedir de repente de los 5, 6, 7 u 8 años atrás, que puede que no los tengas a la mano. Y te va a pedir de repente de una capacitación específica que vinculó la denuncia o que vinculó el accidente. Entonces va a ser mucho más específico, ¿no? Pero va a estar rodeando, como te menciono, en la documentación que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Perfecto. Buena, William. Buena, John. En este momento vamos a ver punto por punto cuáles son las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Voy a aprovechar este momento para compartirlo. Veo que el grupo ya es estable, así que voy a compartirles en este momento las infracciones también, ¿ya? A través del chat de Zoom les acabo de subir dos documentos. Un PDF que dice infracciones y una imagen que dice tabla de multas. Les voy a pedir también que nos apoye el grupo Calidad 360 para que lo puedan compartir si es que hay un grupo de WhatsApp para que también todos puedan acceder. Me ponen listo, me escriben listo a través del chat si es que ya lo descargaron. ¿Sí? A través del chat me ponen listo para saber que lo pudieron descargar. Anthony ya lo descargó. Jonathan me dice que no le llega. Por ahí, como menciono, de repente para que lo puedan compartir. Anthony, tú que ya lo descargaste, de repente también apóyanos a compartirlo a través de WhatsApp para que lo puedan tener todos. Wari también ya lo tiene. Bueno, desde el celular es un poquito más complicado, así que sí sería bueno que lo tengas a través de WhatsApp. Igual está en el material, pero lo adecuado es que te lo puedan tener como documento independiente, ¿no? Para consultas rápidas. ¿Cuál es el objetivo de esta parte del curso? Si ustedes están ahorita en la perspectiva de saber, oye, si me cae mañana una fiscalización, ¿cuánto podría ser la multa que me van a poner? Esta es la parte que les interesa. Si en alguno de ustedes quiere saber de repente cómo sustentar algún incumplimiento, esta es la parte que les interesa. Entonces, lo que les voy a pedir es que de repente puedan tener un papel y lapicero a la mano y vayan haciendo la suma de cuántas infracciones leves y cuántas graves o muy graves tengan como empresa y al final, si desean, ustedes las cuantifican en nuevos soles. ¿Ok? Entonces vamos a ver uno por uno. La primera infracción leve es la falta de orden y limpieza en el centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y la salud de los trabajadores. Palabra clave, que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. En otras palabras, estoy diciendo que puede existir en una empresa falta de orden y limpieza, pero no me va a generar pues ningún accidente y ninguna enfermedad. Eso es una infracción leve. Ejemplo, de repente tengo todo un desorden y tengo mucha chatarra en el patio exterior de la parte trasera de la empresa. Bueno, en la parte trasera van muy pocos, es un patio exterior, está libre, así que no va a generar accidentes e incidentes. Pero hay falta de orden y limpieza. Eso sería una infracción leve. En obras, igualito, ¿no? Cuando te llega el material y lo tienes amontonado por cualquier lugar, puede que no genere accidente, incidente a simple vista porque no hay tránsito constante, solamente lo manipula alguna máquina, etc. Eso sería una infracción leve. Ya voy una, dice. Ya, esta de aquí, la segunda, se los dejo de historia, porque esta ya fue derogada a través de el decreto supremo 004-2011. Es más,
a raíz de la ley 29.183, algunas fueron derogadas. Así que esto se los dejo como historia, pero esto no va. Sí, se los dejo solo como historia. Entonces, vayamos contabilizando. Ya John nos dice que va una. Esto es importante. No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de haber efectuado alteraciones o ampliaciones de importancia o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o complementar. Siempre que no se trate, acá es importantísimo, siempre que no se trate de una industria calificada como alto riesgo, por ser insalubre o nociva por los elementos, procesos o materiales peligrosos que manipule. Características o resumen de esto. Hoy en día, gracias al ITSE, la Inspección Técnica de Seguridad y Edificaciones, o ex-INDECI, la última normativa que fue, si es que no me equivoco, la 002-2018, nos mencionaba de que es obligatorio que todas las empresas informen cualquier modificación que puedan generar de importancia dentro de sus instalaciones. ¿Cómo así? Si tu empresa tenía 4 paredes y le pusiste 2 paredes más en la parte interior, estás obligado a informar de que ha habido modificación dentro del centro de trabajo. Entonces, en este punto, si se tratase de una empresa de bajo riesgo, porque te dice que no se trata de una industria calificada de alto riesgo, en este caso estamos hablando de una empresa de bajo riesgo, eso se considera como una infracción leve. ¿Por qué? Porque eres bajo riesgo, así que no generas mucho impacto. Eso cambiará, ya por ahí alguien proyectará que va a cambiar si es una empresa de alto riesgo, pues, ¿no? Siguiente. Los incumplimientos a las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos siempre que carezca de trascendencia grave. Si nosotros ahorita que vamos a empezar con las graves, hay alguna que no mencionen y es parte obligatoria del sistema, pero no está mencionada como infracción grave, pasará a ser pues una infracción leve. Siempre y cuando no tengan trascendencia también contra la integridad física o la salud de los trabajadores. Porque puede que no esté mencionado como grave, pero sin embargo por ahí sí puede ocasionar un accidente mortal, esa no va a ser infracción leve, pues no. Acá siempre y cuando no vayan a generar un tema grave para la integridad física o la salud de los trabajadores. Eso generará como una infracción leve. Cualquier otro incumplimiento que afecta obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos o no estén tipificados como graves. A ver, para darnos una idea por ahí en algo más práctico. En esta anterior, podríamos decir, hoy en día que estamos con el proceso del Plan de Vigilancia de Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, en función de la Resolución Ministerial 448-2020 MINSA, donde dentro de tu plan consideraste que tenías que tener 4 dispensadores de alcohol en gel para la desinfección de manos, y de repente solamente tenías 3 y obviaste la recarga de uno, eso será pues una infracción, un incumplimiento de disposición leve, porque tienes 3, solamente hay uno que no estás cumpliendo, pero está dentro de tu disposición que habías considerado. Ahí se podrá considerar como una infracción leve. En el caso de acá, por ejemplo, lo que tenga que ver con el tema documental, que no necesariamente esté exigido como parte grave dentro de la empresa, formal o documental. Hablemos, por ejemplo, de las charlas de 5 minutos. Si tu empresa, dentro de su sistema documental, ya dice que deben hacer charlas de 5 minutos, la ley no lo obliga, no lo solicita, tampoco es una infracción grave, pero es parte de tu sistema documental, eso se considera como una infracción leve. Las charlas de 5 minutos que se hayan incumplido. Infracción leve. Desde aquí empieza lo candente, las infracciones graves. Aquí vamos a ir sumando infracciones graves. Bien. Entonces, la falta de orden y limpieza en el centro de trabajo, ¿qué implique? La anterior era que no implique. Esta, ¿qué implique? Riesgos para la integridad física y la salud de los trabajadores. En otras palabras, si dentro de la empresa hay falta de orden y limpieza que sí podría generar un accidente o una enfermedad ocupacional, infracción grave. Por ahí alguno ya se estará preguntando, ¿y cuánto es la multa? Vamos despacio, porque ahorita estamos viendo cuál es la infracción. Cada una de las infracciones luego se multiplica por la cantidad de trabajadores afectados.
Si tienes un solo trabajador, la multa será en función de ese solo trabajador. Si tienes 1.500 trabajadores afectados por la falta de ahorro y limpieza, a eso corresponderá tu multa o tu multa grave. ¿Sí? Entonces, no vayan a creer que haya infracción y de frente ya tiene una multa de por medio. No, va a depender de la cantidad o el número de trabajadores afectados. ¿Cuántas vas, John? Ya con esta van 2, 3, ¿cuántas van ya? Muy bien. Esta también fue modificada con la ley 29783. No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las normas de SCT, de los accidentes de trabajo ocurridos y las enfermedades ocupacionales cuando tengan calificación de graves, muy graves o mortales. O no llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes. Esta por ahí creo que se repite, esta ha sido modificada. Sin embargo, para que se den un poquito cuenta, si no informas, porque hoy sabemos que tenemos que registrar y tenemos que notificar los accidentes mortales y incidentes peligrosos. Solo por no notificar y no tener el registro de accidentes es una infracción grave. Que esa sumada, y acá hay varias, esa sumada con que no realices la investigación de accidentes, esa es otra infracción grave. Hay dos. Y otra, acá encima, que encima hayas hecho una investigación en la cual hayas propuesto medidas preventivas que son insuficientes. Esa es otra infracción muy grave. ¿Cómo medidas preventivas insuficientes? Vamos a suponer que de repente tenías un trabajador se cayó de un andamio porque perdió el equilibrio ya que el andamio tenía plataformas lisas, sin antideslizante. Y tú como medida de control propones, ya, hay que hacer el cambio de botín de seguridad. Flop. El botín de seguridad no tiene absolutamente nada que ver con la causa de raíz de un evento similar como el que les acabo de comentar. Entonces es una medida preventiva insuficiente y por consecuencia también será generada como una infracción grave. Por eso que las investigaciones se tienen que dar adecuadamente. La siguiente, no dar cuenta a la autoridad competente conforme lo establecido con las normas de SCT de los accidentes. Ya, esta es la que les decía. Esta de acá se ha repetido. Fue modificada, pero sí se ha repetido, disculpa. Es lo mismo. Esta de acá es la misma. Son 3 infracciones en una. Por no notificar los accidentes o registrarlos, por no hacer las investigaciones de accidentes y por no tener medidas preventivas acordes o que sean insuficientes al caso presentado. Estas dos son las mismas. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. Pregunta a través del chat para saber que estamos todos atentos. ¿Cuál es ese documento o los documentos en el cual realizamos evaluaciones de riesgos y controles periódicos? ¿Cuáles son esos documentos? Que de no tenerlos es una infracción grave. Buena, Jonathan, la atinaste en primera. El no tener I per se es una infracción grave. El ATS entraría como una documentación secundaria porque no es obligatoria del sistema de gestión. ¿Sí? El ATS es un documento de apoyo, no es un documento obligatorio, pero sin embargo sí apoya también un poco al sistema, ¿no? Pero acá de a golpe y de núcleo es el hiper. No tener el hiper sería una infracción. El ATS es el análisis de trabajo seguro. Funciona como un hiper, William, funciona como un hiper, solo que no tiene la trascendencia del hiper. Es una hoja o es una guía básicamente para denotar los peligros y el riesgo de una actividad pequeña o que se pueda dar en el día o que se pueda dar en un momento específico. ¿Ya? Ahora, pero falta acá otro documento que también hace esa evaluación de riesgos. ¿Cuál es ese otro documento donde evalúas riesgos, pero básicamente riesgos locativos? Y que es como consecuencia a veces también del hiper. ¿Cuál es ese documento también? Que de no tenerlo sería una infracción grave. Excelente, Jonathan. Mapas de riesgos. Buena, John.
O sea, si no tienes hiper, infracción grave. Si no tienes este mapa de riesgos, infracción grave. Y acá tienes dos. Y eso lo multiplicas por la cantidad de trabajadores y ya sabemos cuánto es la multa de por medio. Así que vayan llevando su cuenta. Y eso que vamos a las graves, ¿eh? Todavía faltan un montón. Las muy graves son las más caras. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de la salud de los trabajadores. Significa que si no hiciste los exámenes médicos, infracción grave. Si no hiciste las pruebas de vigilancia periódica, que equivalen en algunos casos también a otros exámenes médicos, infracción grave. Vamos a ponerla ahí mismo en uno mismo, porque normalmente con el examen médico se puede validar. Este sí está completamente distinto. No comunicar a los trabajadores afectados el resultado de las mismas. En otras palabras, no haber comunicado los exámenes médicos o los resultados del examen médico. Infracción grave. Es más, esta segunda, este año ha sido independizada como infracción independiente. Lo vamos a ver más adelante. Este año ha sido modificada la normativa en este punto y esta se ha puesto de forma independiente. No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo. Esta tiene mucho que ver con la leve que vimos hace un momento. La reapertura o continuación de trabajos después de haber efectuado alteraciones, ampliaciones de importancia o consignar inexactitud de los datos que se debe declarar o complementar, siempre que se trate, y acá viene la diferencia, industria calificada como alto riesgo. La anterior era infracción leve porque era una industria de bajo riesgo, pero las que estén consideradas como alto riesgo, que no informen las modificaciones de importancia del establecimiento, eso es infracción grave. El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o de disponer la documentación que exigen las disposiciones relacionadas con SST, infracción grave. Para el caso de las empresas grandes, hablamos de los formatos obligatorios de la resolución ministerial 050-2013-TR. Y para, ahorita que me acuerdo se puede escribir, me había olvidado. Y para las MIPES, los que son MIPES, hablamos de la resolución ministerial, lo voy a poner acá, 085-2013-TR, donde se encuentran los formatos simplificados. Anton nos dice, al decir efectuar alteraciones, ¿se refiere a modificar el centro de trabajo? Sí, efectivamente. ¿Ya? Efectivamente, Anthony. Cuando decimos alteraciones, nos referimos a las modificaciones dentro del centro de trabajo. El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo. Aquí bastante cuidado porque acá se unen varias. No tener un programa de SST, infracción grave. No tener un plan de SST o un plan de SST, como dice la norma, infracción grave. Cuando hablamos también de la planificación de las acciones preventivas, acá hay varias. No tener un plan o un programa de inspecciones, infracción grave. No tener un plan o programa de capacitaciones, infracción grave, aunque ese de forma independiente está más adelante. No tener un plan o programa ¿de qué más tenemos? De auditorías, infracción grave. No tener un plan o programa de campañas según lo que te pida la normativa, infracción grave. No tener un plan o programa o plan de emergencias, infracción grave. Por ahí siempre me hacen la pregunta, ¿y el plan de vigilancia y prevención del COVID-19? Infracción grave, porque es parte de la planificación de la acción preventiva. Tengan en cuenta que la misma resolución ministerial 448-2020 MINSA te dice que
todos los procesos del plan de vigilancia irán de la mano con el cumplimiento del sistema de gestión de SST. Así que todas las multas de por medio por incumplimientos del plan de vigilancia son las mismas que estamos viendo en este momento. Y esta planificación o el plan de vigilancia y prevención del COVID-19 es esta. El incumplimiento, infracción grave. Se quedó esto. No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y las trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables. En otras palabras, si no hiciste capacitaciones de SST, infracción grave. Acá una observación muy importante. Muchas empresas, y no las juzgo por ello, y muchos implementadores también, suelen caer muchas veces en lo que la norma mismo dice como las mínimo 4 capacitaciones al año. Sin embargo, en ese mínimo 4 capacitaciones al año hay un gran problema en procesos de fiscalización. ¿Por qué? Y a veces la fiscalización puede ir en contra más de las empresas que a favor. ¿Ah? Así que, si tú realizaste las 4 capacitaciones mínimas e hiciste hiper, hiciste ergonomía, hiciste señalización, hiciste planes de emergencia, tú podrás decir, ya hice mis 4 mínimas al año, así que venga quien venga, ya cumplí con la ley. Pero bastante cuidado, porque la infracción menciona los riesgos de puesto de trabajo. Y tú puede que ya hayas hecho las 4, pero te dedicas a trabajos eléctricos. Y el inspector te diga, ¿y las capacitaciones de seguridad en trabajos eléctricos? Ah, no, pues yo hice mis 4 mínimas y esa no la considera. Infracción grave. Y si de ahí de repente te preguntan, y quiero, a ver, pásame su capacitación en estilos, no, una más común. Un tema más común. En cuidado de manos y de repente la actividad de trabajo es full trabajo manual. Y como no has puesto los peligros y riesgos de la manipulación o trabajos con manuales, infracción grave, porque no estás en función de los peligros del puesto de trabajo. O de repente generan también procesos de esmerilado y no consideraste trabajos en caliente, infracción grave. O de repente adicional, otro de los que se suele cometer, ergonomía la mencioné como las primeras. Generan polvillo de repente que el ambiente de trabajo y no tiene seguridad respiratoria, infracción grave. ¿Por qué? Nuevamente, puedes que tengas las 4 mínimas, pero no has considerado aquellas que sean por los riesgos del puesto de trabajo. Como un tema de muestra, normalmente los puestos administrativos, digo normalmente porque va a depender mucho de la actividad de trabajo, pero normalmente están entre 5 a 10 capacitaciones en trabajos administrativos al año. Y en trabajos operativos, y va a depender de qué trabajo operativo, normalmente están entre 7 a 15 a 18 capacitaciones al año. Les digo porque yo he liderado sistemas donde para puestos operativos he llegado a tener hasta 20 capacitaciones, 20 temas al año. Y eran obligatorios porque eran parte de los peligros y de riesgos del mismo puesto de trabajo. En minería, por ejemplo, eso está mejor definido, porque ya hay un promedio de 12 capacitaciones específicas estipuladas. A nivel general no, pues no las tenemos. Wari nos dice, bajo condiciones de luminosidad en centro de trabajo. Eso no iría, porque no es netamente un riesgo del puesto de trabajo, sino es un riesgo del ambiente de trabajo, y eso se va a justificar todavía más adelante en otra de las infracciones. En donde trabajo hacemos 4 especializadas. Empresa externa 19 y las otras... A ver, John nos dice, en donde él trabaja, hacen 4 especializadas. Empresa externa 19 y las otras, las del jefe de SST, que son una semanal. ¿Es válido? Pero mira, según te entiendo, hay bastante capacitación. Y eso yo entiendo que sale justamente de una necesidad. Tengan en cuenta que el plan formativo no sale porque la consultora Pepito Pérez brinda 4 capacitaciones al año. Y él tiene estos temas y eso se lo contrato. No, las capacitaciones nacen a raíz de la necesidad del hiper. Si el hiper tiene 20 peligros orientados al puesto de trabajo,
pues ameritará que se haga capacitaciones en función de esos peligros y de riesgos del puesto de trabajo. El puesto de trabajo no tiene mucho que ver con el ambiente, tiene mucho que ver más con la afectación o en lo que se ve afectado la ocasión o la causa de la actividad de trabajo. ¿Sí? Más tiene que ver con eso. Bueno, seguimos. Aquí, esta es clave porque si están en una industria, aquí es donde casi todas las empresas mueren. ¿Eh? Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de los lugares de trabajo, como por ejemplo, si no cumples con las especificaciones para el tema de herramientas, infracción grave. Si no cumples con las obligaciones de máquinas y equipos, infracción grave. Si no cumples con el tema de los agentes físicos, por ahí decían los monitoreos, agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, infracción grave. Si no cumples con las medidas de protección colectiva, hablamos de señalización y todo ello, infracción grave. Si no cumples con la entrega de equipos de protección personal, infracción grave. Si no cumples con la señalización de seguridad obligatoria, hablamos de las 5 básicas, y según lo que te pida también el tema estructural, infracción grave. Si adicional manejas sustancias químicas y no están adecuadamente etiquetadas y envasadas, infracción grave. Si adicional generas un mal almacenamiento dentro del proceso de seguridad, por eso decía industrias, porque esto tiene que ver mucho con la norma, el decreto supremo 42F, ¿sí? Infracción grave también por el tema de almacenamiento. Servicios o medidas de higiene personal, que los servicios de higiene no sean los adecuados, el servicio higiénico no sea el adecuado, esté en mal estado, infracción grave, de los que pueda derivar un riesgo grave para la seguridad o la salud de los trabajadores. Infracción grave. ¿Sí? Por eso les decía, esta es la que mayormente las industrias en general suelen caer. Siguiente. No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores. Significa que si no tienes un plan de emergencias o contingencias, infracción grave. Si no tienes una camilla o un botiquín de emergencias, infracción grave. Si no tienes extintores en las instalaciones, infracción grave. Si no tienes, ¿qué puede ser? Para la evacuación, las señales se dieron en la anterior. Las brigadas dentro de tu empresa, infracción grave. Si eres una empresa o un centro comercial y por norma en materia de primeros auxilios debes de tener un desfibrilador y no lo tienes, infracción grave. Se dan cuenta que aquí vamos encontrando varios dentro de uno mismo, así que por eso estamos haciendo ahí un poco... Buena, me quitaste la palabra, John. Si no tienes un mapa de riesgos que por norma para evacuación es obligatorio, infracción grave. Efectivamente, acá también entra, John, infracción grave. Y todo lo que por ahí se me puede estar escapando que tenga que ver con las medidas necesarias en primeros auxilios, luchas contra incendio y evacuación de trabajadores. Acá también entra pues si estás obligado según las normas técnicas peruanas, según el estándar de ellos, según Defensa Civil, y no tienes sistema contra incendios, alarmas contra incendios, eso va a ir sumando como infracciones graves. O sea, no creas que eso no solamente te va a poner la multa a la municipalidad o INDECI, no. También si Sonafil realiza el proceso de fiscalización, también por ello te va a poner las multas. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo. Significa, yo contrato 5 proveedores para que trabajen en mi organización y si entre ellos no coordinan en materia de seguridad y salud en el trabajo, infracción grave. Siempre y cuando, acá no lo dice, pero esto se refiere a empresas de bajo riesgo. Porque
Si esto sucediera en empresas de alto riesgo, eso se considera una infracción muy grave, que la vamos a ver todavía en un momento. Pero si son de bajos riesgos y no realizan coordinación entre empresas, es una infracción grave. ¿Cuántas llevan? Por ahí me dijeron hace rato que iban 4 o 5. ¿Cuántas ya llevan? ¿Cuántas infracciones? Esto sirve para darnos cuenta también qué tanto nos falta, ¿no? Y en qué nos podemos apoyar para que podamos tener ciertos sustentos de la organización también para recursos. No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor, esto correspondiente a empresas de menos de 20 trabajadores, o miembros de comité de SCT, esto para empresas de 20 a más trabajadores, bueno, sería 20 a más, así sería, 20 a más trabajadores, así como no proporcionarle formación. Acá hay dos. Solo por no tener supervisor para empresas de menos de 20 trabajadores o comité para 20 a más trabajadores, infracción grave. Y encima, si no los capacitaste, si no le diste la formación para cumplir sus funciones, infracción grave. Tengan en cuenta que este es otro plan de capacitación distinto al de los trabajadores. Esto es un programa de capacitación específica para comités o supervisores de SCT. La vulneración de los derechos de información, consulta, participación de los trabajadores reconocidos en la norma sobre prevención de riesgos laborales. En otras palabras, si no dejaste participar al comité para que aprobaran los planes y programas que según norma en el artículo 42 del Decreto Supremo 005-2012 dice que debe aprobar tal documentación y no existe evidencia de aprobación de ellos, infracción grave. Si no existe evidencia de que consultaste a los trabajadores sobre sus peligros y riesgos para el IPRC, infracción grave. Ten en cuenta que dentro de la norma hay muchos puntos en los cuales debes generar consulta y participación con los trabajadores. Aquí es donde varios implementadores suelen caer, porque suelen hacer la información ellos solos y no consultan ni hacen participar a las partes que correspondan. El incumplimiento de las medidas relativas a la realización de auditorías del sistema de gestión de SCT, infracción grave. Hoy en día tienen la ventaja de sustentar, pues, ¿no? Que con el decreto legislativo 1499, las auditorías se han ampliado, pues, el informe hasta 3 meses después de que termine la emergencia sanitaria. O sea, estamos hablando después de diciembre, enero, febrero, hasta marzo, si es que no cambia la norma nuevamente. Pero eso no amerita que la del año pasado no la tengas, ¿no? Si es, depende de qué tipo de empresa seas. Sabemos que estas auditorías por auditor autorizado o acreditado por el Ministerio de Trabajo para empresas de bajo riesgo es cada 3 años y para empresas de alto riesgo cada 2 años. Si no existe eso, infracción grave. No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgos a favor de sus trabajadores. Si por normativa, según el Decreto Supremo 00398-SA, no contrataste ni el seguro de salud o pensión según corresponda, infracción grave. No leo esta parte que dice con respecto a cada trabajador afectado porque todas las multas en realidad son por cada trabajador afectado. Y hasta ahí terminamos las que son graves. Ahora vienen las que te cuestan más porque estas se conocen como muy graves. Tomen nota en esta partecita porque, repito, estas son las que pueden costar más, ¿no? Y que las primeras se suelen desconocer, ¿eh? No observar las medidas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo. Su procedimiento de protección de las mujeres embarazadas, la lactancia o trabajadores con discapacidad. Hoy en día que sabemos que las empresas de más de 50 de trabajadores deben tener mínimo el 3% de sus trabajadores con alguna discapacidad. No tener esas medidas de seguridad en las empresas para ellos, infracción grave. Por mujeres embarazadas, por temas de lactancia y por personal con discapacidad. Ahí son 3 muy graves. 3 infracciones muy graves. Se le suma una cuarta a este punto,
el no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores trabajadores. Si no se cumplen, infracción muy grave. Por ahí alguno se preguntará, pero si los menores están prohibidos de trabajar, no. Está prohibido trabajar o tener mano de obra infantil. Y eso hablamos de edades hasta los 16 años. O bueno, 15 años cumplidos. Porque está permitido de 16 hasta 18 bajo ciertas condiciones, que son justamente las medidas de SST. Entre ellas estará pues el tema de no exponerlos a alto riesgo, el tema de permitirles el estudio, el tema de no trabajar en horario nocturno, entre otros. ¿Ya? John nos dice, sí o sí se tiene que tener el 3% de trabajadores con discapacidad, sí o sí si eres una organización de más de 50 trabajadores. Porque eso es lo que dice la norma. Eso está por norma. Y no tenerlo, ahorita es una infracción, bueno, eso sí es con el tema contractual, no está en SST. No recuerdo si es grave o muy grave no tener este cumplimiento, pero eso tiene que ver con el tema laboral, eso no lo estamos viendo hoy día. Lo que sí, cuando ha sido hace 2 días, salió un informe de que no porque no quieran las empresas contratar a personas con discapacidad, se está teniendo un incumplimiento, casi el 80% de las empresas puede llegar a lo mucho hasta 1,5% de su personal, ya que las personas con discapacidad no están postulando. Ya, entonces, y bueno, eso se debe y se amerita también por la coyuntura COVID-19 y todo lo demás, ¿no? Pero puede haber por ahí un poco de salvamiento, ¿no? Sí, efectivamente, John, como te menciono, ahorita no se están presentando. Entonces, pero la obligación dice eso, ¿no? O sea, la norma está clarísima, el 3% para empresas de más de 50 trabajadores. Pero no eres la única empresa, son muchas empresas que están pasando por lo mismo. Siguiente, designar a trabajadores en cuyos puestos o cuyas condiciones, disculpen, en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de SST, cuando de ellas derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. Por ejemplo, si tú sabiendo de que tienes un personal con epilepsia y de repente una epilepsia que no esté 100% controlada y lo pones a hacer trabajos en altura o trabajos en caliente, trabajos de alto riesgo, infracción muy grave por no haber tomado en cuenta las condiciones de compatibilidad con sus características personales. No significa que no pueda trabajar, sí puede, pero tiene restricciones a ciertas actividades. O de repente que tenga una persona, en su examen médico sale que tiene fobia a la altura y lo tienes haciendo trabajos en altura. No, pues también infracción muy grave si es que se evidencia eso, ¿no? Este punto también es importantísimo. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Teniendo en consideración que el tema de los exámenes médicos y todo lo que tiene que ver con la vigilancia es netamente confidencial, si se incumple ese nivel de ese proceso de confidencialidad, es una infracción muy grave. Yo les cuento, por ejemplo, hace un año atrás, ya casi un año atrás, iba a empezar un servicio con un empleador y este cliente, cuando le fui a hacer el diagnóstico del sistema de gestión para poder empezar el sistema, me dijo la sorpresa de que cuando le preguntaba sobre los exámenes médicos, si es que los habían realizado, me aseguró que sí los habían hecho y que los revisaba con cierta frecuencia. Entonces, cuando le pregunté, era una empresa pequeña, definitivamente, cuando le pregunté, pero ¿cómo es que es posible que usted los pueda estar revisando? Me imagino que los certificados de aptitud, porque eso sí es viable. Me dijo, no, yo los tengo acá en mi oficina y a veces cuando me olvido de alguna información los suelo estar chequeando. Le tuve que informar definitivamente el incumplimiento normativo, le tuve que informar que eso era una infracción muy grave y la mayoría de veces se da en muchas empresas por desconocimiento. Entonces, ahí el punto es, primero, informar a los empleadores y a las personas competentes de que esto solamente es un proceso entre el profesional de la salud y el trabajador. Por ahí lo que me preguntaba uno de sus compañeros, si realizaste los monitoreos, superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen
riesgos graves e inminentes para la seguridad y salud de los trabajadores, es muy grave. O sea, si tú de repente hiciste tu monitoreo de ruido y estabas en 115, bueno, muy fuerte, ¿no? Es como si estuvieras usando una moladora constantemente. No, imagínate que saliste a 95, 95. Lo máximo permitido es 85 y sale 95. Pero no tomaste ninguna medida de control sabiendo que ya estabas en 95. Y es más, ya pasaron 2 años y todavía ya hiciste otro monitoreo y sigue saliendo fuera de 95. Evidencia sustentable para decir que eso es una infracción muy grave, porque no se está tomando ni una medida de control. Estás superando los límites de exposición a los agentes contaminantes. Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para realizar sus actividades en caso de riesgo grave e inminente. Significa que si se evidenciara que el trabajador desconoce que puede paralizar su labor en caso de un accidente, o disculpen, en caso de un potencial peligro que pudiera causarle un accidente o una enfermedad, si el trabajador lo desconoce, infracción muy grave para la empresa. Y es por eso que estamos en la obligación de informar a todos los trabajadores que tienen el derecho, deber y obligación de poder interrumpir su actividad de trabajo frente a un peligro grave e inminente para su seguridad y salud. Buena, Johnny, lo que también en actividades de alto riesgo se conoce como la política de negativa al trabajo. Negativa al trabajo inseguro, sí, efectivamente, negativa al trabajo inseguro. Entonces, el que se desconozca y no existe evidencia para sustentar que se ha dado este cumplimiento sería una infracción muy grave. No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que derive un riesgo grave e inminente para la seguridad, aquí me comí, y salud, seguridad y salud de los trabajadores. Eso se consideraría una infracción muy grave. Por ejemplo, si tu plan de vigilancia decía que tenías que implementar, vamos a poner, la lectura de temperatura todos los días y no se está haciendo, y eso está afectando justamente como medida preventiva aplicable a las condiciones de seguridad y salud, y puede derivar un riesgo grave inminente, porque sabemos que ahorita el riesgo de contagio es muy altísimo, eso sería una infracción muy grave por la cantidad de trabajadores afectados. El no adoptar justamente todas las medidas que nosotros ahorita tenemos estipuladas dentro del plan de vigilancia. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo cuando se trate de actividades de alto riesgo. Hace un momento habíamos visto las actividades de bajo riesgo, pero en este caso, si es que no se realizara coordinación entre empresas que son calificadas como alto riesgo, esto sería una infracción muy grave. La ventaja que tienen actualmente acá en Perú es que entre las actividades de alto riesgo existe el famoso supervisor de prevención de riesgos o el supervisor SOMA, que es quien está obligado a realizar estas funciones. Pero si no tuvieras esta persona, estaríamos hablando de infracción muy grave. Estas son las más clarísimas, ¿ya? No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, infracción muy grave. O sea, basta que una empresa no tenga sistema de gestión de CST, ya tiene una infracción muy grave. Si una empresa no tiene reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, estando obligado porque es una empresa de 20 trabajadores a más, infracción muy grave. Y por último, esta fue adicionada por el Decreto Supremo 004-2011-TR, el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, algún incumplimiento sobre la ley, el Decreto Supremo, que pueda ocasionar un accidente de trabajo o que pueda producir la muerte del trabajador o pueda causar cualquier tipo de daño a la salud del trabajador que requiera asistencia, descanso médico, conforme al certificado de informe médico legal. Si por incumplimiento de los temas normativos sucede un accidente, se considerará infracción muy grave. Esta complementa todo, ¿no?
Ahora, las que acabamos de ver son todas las infracciones en materia de seguridad y salud, pero también vamos a ver ahorita las que se han incrementado y vamos a ver aquellas que se dan por incumplimientos a la labor inspectiva. Si se da la negativa injustificada o el impedimento de entrada o permanencia a un centro de trabajo en determinadas áreas del centro de trabajo, eso es una infracción muy grave. Lo que habíamos estado viendo hace un momento con respecto a cuáles eran las directrices y responsabilidades que tienen los inspectores de trabajo. El proceso de obstaculizar la participación de algún trabajador o de algún representante de los trabajadores o de la organización sindical en el proceso de supervisión, una infracción muy grave. Si te niegas o alguien se niega a acreditar identificación ante el inspector, infracción muy grave. Si existe una negativa de facilitar la información o documentación necesaria para que el inspector pueda hacer sus funciones, infracción muy grave. Este año, como les comenté, se ha actualizado la normativa de fiscalización, que es el Decreto Supremo 008-2020-TR. Este modifica el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, el cual fue aprobado por el Decreto Supremo 019-2006. Modifica solamente algunos artículos. ¿Cuáles fueron los principales cambios? Existen ahora nuevas facultades para las medidas inspectivas. Antes, los inspectores de trabajo solamente podían, o sea, hablamos hasta el 2019, porque esta norma ha sido dada este año en el 2020. Hasta el 2019, los inspectores solamente podían hacer una visita al año por temas de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día tienen la facultad de hacer las visitas que sean necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esa ampliación como parte de las medidas inspectivas. Adicional, se les ha agregado las medidas inspectivas de paralización o prohibición de tareas o trabajos. Y eso se valida con la resolución ministerial 034-2020-TR, donde se encuentran los criterios para la determinación del nivel de riesgos en materia de SST y la graduación del cierre temporal. Es en esta normativa en la cual van a ver una especie, bueno, es para los inspectores más que nada, pero van a ser una especie de IPER-C porque utilizan la metodología 2 de la resolución ministerial 050-2013 para IPERS, es la misma metodología. La adicional es que si les arroja un nivel de riesgo importante, eso va a estar graduado en función de la cantidad de días que van a cerrar el centro de trabajo. Entonces, la cantidad máxima que ellos pudieran realizar paralización o prohibición de trabajos es hasta aproximadamente 30 días. El máximo es hasta 30 días. Y ahora, complementariamente, hoy día que ya estamos con la resolución ministerial 448-2020 se ha generado la resolución de superintendencia 103-2020, la 103 que básicamente ya tiene la versión 2 del protocolo 005-2020 SUNAFIL-INI, que este tiene el protocolo sobre el ejercicio de la inspección de trabajo dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por las graves circunstancias que afectan las actividades labores económicas y a consecuencia del coronavirus COVID en el territorio nacional. Resumen, en este documento encontrarán una especie de checklist y de puntos de verificación que realizarán los inspectores en materia de cumplimiento del plan de vigilancia COVID-19. Adicional, en este mismo Decreto Supremo 008-2020 tenemos ahora una nueva tabla de infracciones. Y vamos a ver ahorita qué nuevas infracciones han agregado. Y también hay un nuevo cálculo de multas, que es lo que ya les hemos pasado vía chat. ¿Qué nuevas infracciones han generado este año? En infracciones graves se han incrementado el no comunicar los resultados de los exámenes médicos y o las pruebas de la vigilancia de la salud de cada trabajador. No comunicar estas pruebas o no comunicar a los trabajadores los resultados de los exámenes médicos, infracción grave. Esta, que tiene que ver con el artículo 68 del Decreto Supremo 005-2012 con respecto a la contratación de terceros. Si el principal o el contratante no verifica el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de SST por parte de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, cooperativa de trabajadores
que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo con ocasión de trabajo realizado por encargo de la principal, si es que no se realiza por parte de la principal la verificación del cumplimiento, infracción grave. Hoy en día esto se viene más o menos maquillando con los procesos de homologación de proveedores, pero sin embargo no haber realizado esos procesos de verificación, infracción grave. Y se han agregado infracciones muy graves, como por ejemplo, no cumplir oportunamente con el requerimiento de adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de SST según corresponde. En otras palabras, si el inspector llega a tu instalación y te dice que tienes que levantar todas estas observaciones para una siguiente visita, y en esa siguiente visita regresa y no levantaste las observaciones, eso se convierte en una infracción muy grave. El obstaculizar por acción u omisión la investigación de un accidente de trabajo, sea mortal, por parte o a cargo del inspector de trabajo, infracción grave. Disculpen, muy grave, infracción muy grave. No cumplir, en caso de accidente de trabajo mortal, con la orden de cierre temporal del área de una unidad económica o de un área económica dispuesta por el inspector de trabajo, infracción muy grave. Y si adicional alteras el lugar en el que se produjo el accidente de trabajo mortal o proporcionas información falsa o imprecisa sobre el accidente, infracción muy grave. John nos dice, ¿se puede sustentar con la documentación solicitada a las empresas contratistas? Dependería qué información solicitada, si corresponde que con eso estás verificando que sí está cumpliendo todo el proceso normativo. Y por último, como les comenté, también hay una nueva tabla de multas, ¿no? Una tabla donde ya nosotros hemos visto todas las infracciones leves, graves, muy graves. Ahora lo que hay que ver es si es que aplica una microempresa, pequeña empresa o no MIPE. Esto se considera en función del nivel de facturación. Nosotros definimos si son empresas MIPES o no MIPES según su nivel de facturación. Y luego vamos a ver la aplicación de multas por la cantidad de trabajadores. Si esto ustedes lo buscan en la norma, lo van a encontrar solamente con valores en decimales que equivalen a ser ¿cómo se dice? Unos coeficientes. La tabla que yo les he entregado, ya los coeficientes están multiplicados por la UIT 2020, que es de 4.300, y por consecuencia ya tienen la multa que corresponde. Entonces, vamos a hacer un pequeño taller, así que les voy a pedir que por favor abran la tabla de infracciones y abran también la tabla de multas. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño taller para que puedan entender cómo se aplican estas tablas de forma inmediata y puedan hacer también ustedes el cálculo de cuánta sería la multa posible en la cual ustedes podrían estar afectos en caso de un proceso de fiscalización. Muy bien, entonces, el caso es el siguiente. Me ponen OK si es que ya descargaron la tabla de infracciones y la tabla de multas. Me ponen OK si es que ya todos lo tienen. Wari ya lo tiene, excelente. William me dice que no las tiene. A ver si alguien más lo puede compartir. Voy a volverlo a pasar, ¿ya? Voy a volverlo a pasar, a ver. Listo, acabo de enviar nuevamente un PDF y una imagen para que puedan descargar. Me confirman nuevamente, me ponen OK si es que ya lo reciben. Sí, al chat del Zoom. De la misma forma, aquellos que tienen o están dentro de un grupo de WhatsApp, por favor, también lo comparten entre ustedes, ¿ya? Muy bien, para poder avanzar entonces, empezamos con el taller siguiente. El caso es el siguiente. Ustedes son los responsables de seguridad y salud en el trabajo
de la empresa Covitcito SAC. Como está de moda, le hemos llamado Covitcito SAC. Esta empresa está constituida por 35 trabajadores, cuyo nivel de facturación en promedio corresponde al de una empresa pequeña. Como les mencionaba, dependerá del nivel de facturación para saber qué tipo de empresa es. Esta empresa fue inspeccionada por los inspectores de la SUNAFIL el viernes 6 de noviembre del 2020, en otras palabras, el día de ayer. Por la mañana, observando los siguientes detalles. 1. Falta de orden y limpieza para desplazarse de un lugar a otro por encontrar equipos, cajas y herramientas en el patio exterior. 2. No se evidenció los archivos del proceso electoral del comité de SCT y libros de actas. 3. No se mostró los registros de las 4 capacitaciones al año en temas de SCT. 4. No cuentan con el reglamento interno de SCT. Se les pide que hagamos un resumen de las posibles multas que deberá ser de conocimiento del gerente general de la empresa. Entonces, en este momento el gerente general quiere saber, como ya sabe cuáles son las observaciones, ya sabe cuáles son las infracciones, quiere saber cuánto puede ser la multa que va a tener que pagar para irse adelantando a ese proceso. ¿Sí? ¿Ya estamos listos? Entonces empezamos. Lo primero, si está constituida por 35 trabajadores, para aquellos que todavía de repente no saben dónde encontrarlo, dice que por el nivel de facturación es una pequeña empresa. Muy bien, pequeña empresa. Tiene 35 trabajadores, entonces lo vamos a ubicar en este cuadrante, de 31 a 45, porque acá se encuentra de 31 a 40, porque 35 está dentro de este margen. Y ahora habrá que ver si cada uno de estos puntos equivale a leve, equivale a grave o muy grave. Si es leve será de 1.376, si es grave 5.418 y si es muy grave la multa será de 9.202 soles. ¿Ok? Con este enfoque entonces viene lo siguiente. La falta de orden y limpieza para desplazarse de un lugar a otro por encontrar equipos, cajas y herramientas en el patio exterior será una infracción leve, grave o muy grave. ¿Y cuánto es la multa? Los leo a través del chat. ¿Será leve, grave o muy grave? ¿Cuánto es la multa? Muy bien, es una infracción leve. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, si está en el patio exterior, no me va a ocasionar, pues, evidentemente un accidente, ¿no? Si me llegara fijamente, me proyectara a tener un accidente o una enfermedad, ahí sí sería grave. Pero en este caso, como no hay proyección, será leve. Y la multa es de 1.376. Muy bien. Siguiente. No se evidenció los archivos del proceso electoral del comité de SCT y libro de actas. La primera pregunta acá sería, ¿le corresponde tener comité de SCT o le corresponde supervisor de SCT? ¿Qué dicen? Comité. ¿Por qué? Porque tiene más de 35, o bueno, tiene 35 trabajadores. En otras palabras, tiene más de 20 o 20 a más trabajadores. Entonces le corresponde tener un comité. Entonces, el no tener los archivos del proceso electoral ni libro de actas, ¿qué tipo de infracción será? ¿Leve, grave o muy grave? ¿Y cuánto es la multa? ¿Será leve, grave, muy grave? ¿Cuánto es la multa? Muy bien, ya hay algunos que ya la atinaron en primera. Es una infracción grave. Excelente. Y la multa es de 5.418. Excelente. Vamos a la siguiente. No se mostró los registros de las 4 capacitaciones al año en temas de SCT. ¿Será una infracción leve, grave o muy grave? ¿Y cuánto es la multa? ¿Sí? ¿Leve, grave o muy grave? ¿Y cuánto es la multa?
Muy bien, es una infracción grave y la multa es de 5.418. Y la última, no cuenta con reglamento interno de SCT. La primera pregunta acá sería, ¿le corresponde tener reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a esta empresa? Sí. ¿Por qué? Porque tiene 35 trabajadores y las empresas están obligadas, si tienen de 20 a más trabajadores, están obligados a tener reglamento interno de SCT. Entonces, ahora, ¿es una infracción leve, grave o muy grave? ¿Y cuánto es la multa? Y esa estaba clarísima, ¿no? Porque acabamos de ver casi al final, la que correspondía, si no tenía sistema de gestión o no tenía reglamento interno de SST, era una infracción muy grave y la multa es de 9.202 soles. Y si hacemos una suma rápida, esta empresa tendrá que hacer un pago total de 21.414 soles, en las cuales en la tabla que ya les entregué ya está el descuento para pequeñas empresas. Así que ya está con todo y descuento. 21.414 soles. Pregunta, con 21.414 soles, ¿se podrá implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué dicen? Con 21.414 soles, ¿se podrá implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Sí, claro que sí. Miren, solo por 4 incumplimientos. Imagínense qué tan sencillo es poder solicitar los recursos al empleador, a una empresa, para poder implementar un sistema de gestión. Solamente en 4 infracciones. O es más, ya tienen también acá cómo sustentar el aumento de sueldo, ¿no? Si ustedes están haciendo una buena chamba, están haciendo un buen trabajo, ya tienen cómo sustentar también cuánto le están haciendo ahorrar a la organización. Y bueno, si tienen un aumento de sueldo, ya saben pues con quién se deben comunicar por el tips. Ok, y con esto ya puedes también sustentar monitoreos, exámenes médicos, la realidad todo el sistema de gestión, porque ya vieron que acá está, se verifica absolutamente todo lo que es en cumplimiento de la ley. Ya hay forma. Muy bien, señores. De mi parte, esto es todo lo que tenemos programado para ustedes en esta tarde, ya siendo prácticamente